Bien, proseguimos en Sol Mayor y ya está en los controles nuestro querido compañero y amigo también, Sebastián Subirán, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Seba? Estamos comunicados con el compañero, con el señor Héctor Giuliano, quien es licenciado en Administración, autor del libro Problemática de la Deuda Pública Argentina, que no es poca cosa y además tiene como 12 tomos. Héctor, muy buenas tardes, Carlos Codeso lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué dice, Carlos? Buenas tardes, gracias por llamar y saludos a los oyentes. Bien, el agradecido soy yo como siempre y aparte es un privilegio para mí escucharlo. Cuénteme. Bueno, cuadro de situación, porque Sí. lo único que podemos hacer es ser observadores externos de un proceso donde en realidad no hay nadie que actúe. Todo lo que se decide entre bambalinas, notablemente dentro de la misma casta política que el presidente Milei condenaba. Pero ahora resulta que es el interlocutor válido de todo lo que hace a través del Congreso. Pero dejando de lado eso, Sí. yo siempre repito lo mismo. Yo analizo hechos. A mí la baladronada, las frases de efecto, las palabras me dicen poco en manos de un gobierno y voy a los hechos. ¿Cuáles son los hechos de un año de gestión del presidente Milei? Sí. Primero, A ver. tenemos una inflación acumulada desde que él asumió más del 160%. Eso lo hizo Milei, no lo heredó. La inflación es un problema atávico en la Argentina, Sí. pero este nivel de inflación no es un nivel de inflación heredado, sino provocado. Creo que lo hemos hablado alguna vez o más de una vez, en el sentido de que asume Milei y se produce en el primer mes de asunción de él un 25.5% de inflación, un récord histórico de la Argentina. Sí. Que como la inflación es un proceso acumulativo, en el mes de enero, sobre ese 25,5%, aumenta otro 20.6% y en febrero 13.5%. Luego la inflación cede, pero no nos olvidemos que la inflación es el índice que mide el aumento de los precios. Claro. No es que los precios bajan, es que los precios suben menos, pero ¿qué ocurre sobre un piso alto? Claro. A ver, por si no me explico bien, esto es como decir, yo tengo una mercadería que vale 100 y la llevo a 200. Una vez que lo tengo en ese piso de 200, yo hago una ligera pausa. No doy aumento del 100%, subo a 202, a 204, a 203 y digo que es todo un éxito porque ahora la inflación es un 3%, es menos del 4% mensual. Pero resulta que nos olvidamos de que el acumulativo de la inflación ha hecho que los precios, esa es la estrategia gubernamental, Sí. que los precios aumenten más que los salarios, que las jubilaciones y que los planes sociales. Es decir, que las empresas ganan, el Estado también gana porque percibe más impuestos y la población pierde porque tiene una capacidad adquisitiva menor. Claro. Esa es la lógica de la inflación. Sí. La lógica de la inflación es que el salario, los ingresos fijos se van carcomiendo todos los días, mientras que ese dinero que se resta al poder adquisitivo beneficia al empresario y beneficia al Estado, porque el Estado de esa manera percibe más por impuestos de IVA, de ganancias, de bienes personales, de impuesto al cheque. En consecuencia, lo que hasta ahora tenemos es que el gobierno ha dado un saque al bolsillo de toda la población. Y prueba está que los niveles de vida de la población han bajado fuertemente. Sí, claro. Los niveles de pobreza están arriba del 50%, un 53% en la última medición, que según cómo se mida puede dar el 55, 57. Si tener un país con más de la mitad de la población
debajo del nivel de la pobreza. Después el presidente se puede mandar la bravata que quiera, diciendo cualquier estupidez por radio y todo así, pero los hechos son que está gobernando un país donde él aumentó la inflación, llevando la pobreza, que estaba, creo que el año pasado ya estaba en un nivel alto del 45% a mitad de año, pero llevándola 10 puntos más arriba. Hasta ahora esos son los hechos, ¿me explico? Sí. Yo por eso digo, yo no me gasto en calificativos, en esperanzas, en proyecciones, no, yo voy a los hechos. Mejor, esto es como un poco cuando uno va al oftalmólogo, ¿no? Al oculista, y le prueba los anteojos y dice, mejor o peor. Bueno, a cualquiera que usted agarre por la calle, hoy en día, su capacidad adquisitiva, ¿es mejor o peor que la de hace un año? Es peor. ¿Verdad? Eso a nivel de lo que ocurrió con el sector pobre, y no hablemos del sector indigente, aquel que no llega a la canasta básica de alimentos, sino también la clase media, porque los sectores medios estamos, por así decirlo, consumiendo ahorros, consumiendo reservas. Cualquier cantidad de gente que había ahorrado está utilizando el dinero que antes podía llegar a poner en un plazo fijo o comprando dólares para cubrirse. Está como hasta se ha jactado el ministro Caputo, ¿no? Como que digamos parece un acto fallido, ¿no? Cuando dijo, y sí, la gente va a tener que vender dólares para pagar sus impuestos. Ah, caramba, dicho y hecho. Claro, más claro imposible, porque la gente, yo soy realista, la gente que compró o tiene dólares como forma de ahorro, lo hizo también el argentino medio, no para especular, sino para cubrirse frente a una inflación galopante, que ya venía de antes y todo lo que uno quiera. Esto es no es cosa de hoy día. Pero en la actualidad hay gente que está vendiendo sus ahorros para poder cubrir los gastos digamos, comunes, y a cualquier mínimo gasto especial, porque ahora los precios han pegado un salto con respecto al nivel que tenían cuando asumió Milei. Esto es una realidad flagrante, no sé, no quiero extenderme más de lo necesario, pero hay que tenerlo presente. ¿Cuál es el resultado? Sí, Milei, digo, en menos de un año hizo de la Argentina un país invivible e inviable. Sí, no, quizás no podemos exagerar como invivible para determinado sector, lo que se llama normalmente el hombre sumergido, ¿no? El general Perón hablaba de eso, del concepto de hombre sumergido. Es decir, es una expresión que se utiliza para decir el tipo que, como la idea del lumpen proletariado, es decir, el nivel de indigencia que está debajo de la capacidad de reacción, ¿no? Si una persona está ahogada con los problemas de supervivencia, esa persona, un jefe de familia que tiene que sostener esposa, hijos, que está atribulado con sus propios problemas, no puede pensar en otra cosa, ¿no? Y además no nos olvidemos que la legitimidad de este gobierno es muy relativa, porque el presidente Milei está allí. Esto es una consideración política personal, pero creo que es una verdad objetiva, ¿verdad? Primero, es una persona sin trayectoria política. Sí, tal cual. Tiene una trayectoria mediática. Sí. Y cuando alguien tiene una trayectoria mediática, quiere decir que los capitales de turno que manejan los medios de comunicación y las estructuras de poder lo instalaron en la opinión pública, ¿verdad? Es así. Eso por un lado. Y por otra parte, que Milei se benefició con el voto protesta, el voto en contra, después del desmanejo kirchnerista. Entonces coincidieron ambas cosas. Una degradación del gobierno kirchnerista que en realidad no pudo solucionar los problemas de la Argentina, unido a una figura promovida artificialmente. Ahora, esa figura, esa persona, está en este momento ocupando la presidencia del país.
Yo en lo personal no creo que Milei tome ninguna decisión. No creo. Me parece que tenemos una especie de Zelensky argentino, es decir, una figura para que ocupa el sillón presidencial, pero que no toma ninguna decisión de fondo de la Argentina. Sus actitudes son de servilismo con respecto a las estructuras de poder que lo pusieron en el cargo. Claro. ¿No? ¿Qué es eso? Es decir, para poner un ejemplo directo, un presidente que hace gala de un anarcoliberalismo, del cual ahora se cuida cada vez más de hablar, porque lo de anarcoliberalismo ya se desdibujó bastante, ¿no? Pero que habla en contra de los beneficiarios privados del Estado, en contra de la corrupción, etcétera, pero él y sus colaboradores inmediatos provienen del lobby del empresario Eurnequian, del cual la mayoría de sus colaboradores y él mismo fueron empleados. Fueron, no sé si a aplicar el tiempo pasado también presente, ¿verdad? Y el señor Eurnequian, no hago juicio de valor sobre su capacidad profesional o empresaria, pero es uno de esos empresarios que ha vivido del Estado, es decir, a través de concesiones públicas, empezando por Aeropuertos 2000. Y continúa. Claro. Entonces, por eso digo, la gran diferencia de analizar los hechos, no las palabras. Después puede venir a hablar, sí, como hace él con su grosería, viva la libertad, carajo, sí, él puede decir lo que quiera. Pero sus hechos son estos. Es lo mismo que pasa con su alianza con el presidente Macri, el expresidente Macri. La fortuna de los Macri, empezando por el padre del actual expresidente, ¿no? Mauricio Macri, Franco Macri, fue sinónimo de empresario prebendario del Estado. Claro. Todos sus negocios, toda su carrera política y su proyección fuerte se debió fundamentalmente a su vinculación con el poder de los gobiernos de turno, ¿no? Y ahora, cuando asume Macri, el actual, es lo mismo que ahora apoyando el gobierno, porque es un tándem Milei-Macri, con sus desavenencias de alcoba, digamos así, pero no con sus diferencias de fondo, ¿no? Son parte de la misma alianza. Nos encontramos con ¿qué? Con que justamente un expresidente como Macri vivió y vive rodeado de prebendarios del Estado, empezando por el que llamó su hermano del alma, Nicky o Nicolás Caputo, ¿no? Que tiene la empresa Mirgor. Por eso cuando Milei aparece hablando de que se van a acabar todas las promociones, todos los privilegios, etcétera, 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 y entonces le dice, bueno, entonces empecemos por el más importante de las promociones, donde yo no pongo la mano al fuego por la transparencia de esas promociones, pero de todas maneras son fuentes de trabajo argentino, aunque sean industrias de ensamblado, que es la promoción de Tierra del Fuego, ¿verdad? Pero cuando Milei mete mano en criticar la promoción de Tierra del Fuego y sugerir que se suspenda, aparentemente le tiran de las orejas, por no decir de otro lado, ¿no? Le tiran de las orejas porque es claro, el principal beneficiario de la promoción industrial en Tierra del Fuego, según parece estadísticamente, pues es la empresa Mirgor de Nicolás Caputo, aliado de Macri. En consecuencia, la promoción de Tierra del Fuego, que la principal promoción, el principal subsidio del Estado, el presidente se calla la boca. Y dígame una cosa, usted que sabe mucho de esto, la empresa Filco también no está en el sur, que es de la señora... No, hay una serie de empresas. Que es de la señora Blanco Villegas, madre de Mauricio Macri. Sí, también, es cierto, sí, exacto, porque el Blanco Villegas, que había sido titular de la UIA durante muchos años, era el esposo de esta señora, lógico, ella quedó viuda hace unos años, tiene razón, me hizo acordar de que era suegra de Macri, bueno, el anterior matrimonio, ahora está casado con Juliana Aguada, ¿no? Bueno,
pero más allá de entrar en los detalles personales, me refiero a esto cuando hablo de los hechos. Esta es la realidad, es lo mismo que pasa en política exterior. Sí. El presidente Milei ha declinado la política exterior argentina. La ha hecho un mero apéndice o oficina de adscripción, así, incondicional, lo ha dicho el propio presidente, de la política de los Estados Unidos e Israel. Sí. Y no tiene ningún empacho en decirlo públicamente. Además, está haciendo concesiones justamente con el gobierno británico en los aspectos más delicados de la negociación que nos afecta en Malvinas, aceptándole el acuerdo que firmó Diana Mondino sobre facilitarle las comunicaciones con escala en Córdoba a Malvinas, así para que los ingleses puedan viajar con más fluidez y tranquilidad a través de la infraestructura de puertos de aeropuertos argentinos. Sí. Entonces, después, un presidente que está dando apoyo abierto al Estado de Israel en un momento que Israel está llevando a cabo un genocidio contra la población civil de Gaza. Sí. Por eso estamos frente a un gobierno de actitudes surrealistas, ¿no? Donde cuando nos preguntamos, ¿y cuál es la política del gobierno? Cuando uno se pregunta, ¿cuál es la política del gobierno de Milei? Yo no conozco ningún lineamiento político propio de la política de un presidente que lo único que dice y hace es adscribirse a las directivas internacionales. Se vota una moción lógica con respecto a la reivindicación de que existan dos estados en el Medio Oriente, en Palestina, sí. y adhiriéndose a los votos de Estados Unidos y Israel, Argentina vota en contra. Cuando siempre contra todo la casi absoluta, salvo 7 o 8 excepciones de países del mundo, votaron al revés. Sí. Lo mismo que en materia de derecho humanitario y otras más. Así que, resumiéndolo, es difícil encuadrar la política económica del gobierno. Lo único que yo sé es que es un gobierno adscripto a estructuras de poder internacionales. Desde el punto de vista político, las citadas, ¿no? Las adscritas formalmente por el gobierno, el tándem anglo-norteamericano e israelí, con el lobby norteamericano-israelí de apoyo. Y en materia económica, su dependencia del capital financiero, porque resulta que todos los sectores, la gran mayoría de los sectores de la economía física o real, están en pérdida, están lamentando su situación. Hasta el agro, que esperaba, había apostado sus fichas a Milei, está esperando todavía que le baje las retenciones. Ni siquiera un gesto de haber bajado unos puntos las retenciones. No, las retenciones se mantienen. ¿Cómo? Se pasaron, toda la campaña hablando en contra de las retenciones, pero cuando llegan al poder las mantienen. Así, todo esto tiene una palabra que se ha vendido y que a mi juicio mucha gente se la ha tragado: esperanza. Bueno, no, está bien, el gobierno todavía no lo ha hecho, pero hay que tener un poco de paciencia. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, claro, todavía primero era ahí, no puede ser, recién acaba de asumir, ya lleva un año y todavía no, hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia. Y con esto vuelvo al tema del principio, de la inflación. La inflación sigue carcomiendo el poder adquisitivo de la gente. Claro. Usted va toda la semana al supermercado y los productos siguen aumentando. Sí, tal cual. Y además, otro factor que es más grave hoy en día frente a la estabilidad relativa de productos de alimenticios y todo, porque ya han subido. Esto es como si usted dice, yo le doy un saque, yo subo, como le decía, yo subo 100.
Sí. Después sigo subiendo, pero sigo poco. Entonces muestro a la gente, miren, ven, esta vez subí en el mes nada más que 3,5%. Y todo. Sí, pero se olvida que antes subió 100 y dejó el escalón más alto, ¿me explico? Sí, sí. Es como alguien que sube una escalera. Primero se adelanta unos cuantos escalones y después empieza a subir de uno. Sí, pero lo que quedaron abajo quedaron con un nivel menor que el que tenían anteriormente. No veo que O muchos, sea, sí, digo, muchos sí, empresarios se jactan. Vendemos menos, pero por la inflación ganamos más. ¿cómo vendemos menos? Menos, Es claro que compensan con precio lo que dejan de vender, es claro. claro. Esa es la receta al empresariado, que por estrangulamiento del consumo, esta era la política que, bueno, yo recuerdo que en su momento, entre otros, no fue el único, ¿no? Pero el que lo había planteado primeramente era Rogelio Frigerio contra Martínez Dios en época del Proceso, Sí. que censuraba de que la política de Martínez Dios era estrangular el consumo para forzar de esa manera a estabilizar los precios. Claro, si la gente se queda sin plata, empieza a cuidar el bolsillo, cuidar lo que gasta. Sí. Con un detalle no menor, que es la asimetría con que se produce esto. Porque mientras esta situación la sufre la mayoría de la población, hay otro estamento, que no digamos el sector rico o millonario de la población, sino el sector medio, que utiliza su nivel de vida para un reflotamiento transitorio, como son el turismo a Mar del Plata, el turismo interno, etcétera, que son compensatorios, porque la gente que se va de vacaciones no es la misma que está debajo del nivel de la pobreza. Seguro. ¿No? Y entonces se exhiben indicadores que dan lugar a lo que es una economía asimétrica, es decir, mientras más de la mitad de la población está debajo del nivel de pobreza y no tiene ni plata para su transporte, para pagarle los colectivos, hay otro estamento que tampoco se puede decir que es un estamento rico, pero que utiliza su margen de ahorro para unas discretas vacaciones locales en lo que puede. Ahora, el gobierno está empeorando las cosas. ¿Por qué? Porque está atrasando el tipo de cambio. Estamos volviendo nuevamente a la trampa del dólar barato. El dólar barato es un dólar subsidiado. A ver, cuénteme un poquito, ¿por qué subsidiado? A ver, ¿de qué forma? Subsidiado por lo siguiente, porque el gobierno hizo una bandera de su postulación política, de su propuesta política, sí, la libertad cambiaria. Uh-huh. Y en la práctica no existe libertad cambiaria. Existe un tipo de cambio oficial y existen tipos de cambio oficial mayorista, minorista y el de importación, el bancario, el que llaman dólar turista, sí, que está en este momento en 1.500 y pico, no lo compra nadie, no, mientras que el oficial está en 1.000. ¿Qué ocurre? Todo el es conteste de que el dólar está atrasado, es decir, que en este momento el dólar, si se lo dejara en libertad, a un nivel de equilibrio, debiera ser superior al valor que está ahora, aproximadamente 1.100 pesos. Eso se produce porque se está sosteniendo una entrada de dólares por exportación y, ahí viene el nudo de la cuestión, por entrada de capital financiero, que viene a lucrar acá con el negocio del carry trade. ¿Qué quiere decir esto? El viejo negocio tradicional de la Argentina, nada más que agravado, sí, de la bicicleta financiera, por la cual entran capitales externos, sí, se convierten en pesos. Aquí se colocan a una tasa de interés que en la Argentina es una de las es la más alta del mundo. En este momento, los títulos públicos argentinos
pagan entre el 55 y el 70% de interés anual, mientras que la tasa internacional está en el 5 o 6%. Es decir, los capitales financieros especulativos ganan acá 12 veces más que en cualquier otro país que coloquen sus títulos. ¿Y quién les subsidia? Porque aceptarle una tasa de interés es un sobreprecio, ¿verdad? Claro. Cuando todo el mundo cuando todo el mundo habla de subsidio, una forma de subsidio es el sobreprecio. Si usted una cosa que vale 100 la paga al vendedor, se la paga 150, quiere decir que lo está subsidiando, le está pagando más de lo que eso vale. En la Argentina la forma de subsidio es la tasa de interés. La tasa de interés que ahora ha sido llevada al piso, la tasa de política monetaria del 40-45%, para los títulos públicos está entre el 60 y el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que es más rentable colocar plata en títulos de la deuda pública que invertirlos en la actividad productiva. Porque si alguien tiene, no sé, $1.000.000 para invertir, ¿qué le conviene más? Estudiar el mercado, levantar una fábrica, construirla, tomar personal, empezar a fabricar algo en un mercado que está en recesión, donde la gente no tiene capacidad de consumo, o venir, cambiarlo en pesos, aprovechar que el peso está estabilizado con respecto al dólar, ganar un promedio mensual que está en el orden del 4%, o más, según los títulos públicos que correspondan, y poder retirarse en cualquier momento. Es un estímulo al negocio financiero. A la timba financiera. ¿Cómo? A la timba financiera. A la timba, sí, el negocio financiero es por definición una timba, nada más que en este caso con un banquero tramposo, porque el que maneja la timba es el mismo dueño que juega en la timba. Claro. No, Sí. es el que maneja, no nos olvidemos que tenemos como ministro de Economía un broker. Claro. Luis Caputo ha vivido, y no sabemos si sigue viviendo, con el negocio de colocar bonos del Estado. Nada más que ahora cambió del lado del mostrador. Ahora, en lugar de especular con bonos públicos, directamente está al frente del Ministerio de Economía y él los emite. Los emite en condiciones ventajosas para los inversores financieros. Por eso se vive repitiendo, los economistas del establishment muy discretamente utilizan siempre la expresión, bueno, aquí dice el sector financiero sigue de fiesta, descorchando botellas de champán, etcétera. Y sí, lógico, que es un negocio pingüe. Entrar con capital financiero, comprar títulos públicos, ganar tasas de interés que están con un piso superior al 60% anual y poder retirarse cuando quieren. Y todo este esfuerzo de ajuste del gobierno es para pagar intereses de esa deuda. Nada más. El gobierno, en los últimos datos oficiales, que los tengo acá, bajados del Ministerio de Economía, dan que en 10 meses, 10 meses de enero a octubre, el superávit primario que obtuvo el gobierno fue de un poco más de 10 billones de pesos, 10.3 billones de pesos. Cuando uno ve esta cifra, dice, somos millonarios, de golpe se ha producido un milagro. La Argentina, que era deficitaria, pasó a ser superavitaria, tiene saldo positivo. Ahora, ¿cómo lo consiguió eso? Licuando las remuneraciones del personal de la administración pública, licuando las jubilaciones de jubilados y pensionados, y licuando el valor de los planes sociales. En suma, el esfuerzo lo pagamos nosotros, el éxito del gobierno. Exacto.
Exacto. ¿Qué significa licuar? Que los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales aumentan menos que los precios. Al aumentar menos que los precios, el sector empresario privado se beneficia y también el Estado. Por eso, en 10 meses, los gastos, fundamentalmente gastos de jubilaciones, de prestaciones sociales, también de subsidios, etcétera, etcétera, aumentaron 151%. Pero los ingresos del Estado aumentaron 224%, es decir, 73% más. Quiere decir que la inflación lo ayudó al Estado a recaudar más y a licuar los gastos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Gracias a esa pirateada, el gobierno consiguió 10 billones de pesos de superávit, ¿no? Así, el ajuste sirvió para alimentar este superávit fiscal. Y entonces viene la pregunta clave: ¿y para qué se usó ese superávit fiscal? Claro. Íntegramente para pagar intereses de la deuda pública. Nada más. O sea que todo este ajuste que se está realizando tiene un destino fundamental: pagar intereses de la deuda pública, porque el capital no se paga un centavo, del capital se vive renovando continuamente la deuda. Sí. No. Más aún, la deuda en este momento pasa a los 470.000 millones de dólares. Y según datos oficiales, en lo que va del año, este gobierno aumentó la deuda pública en 92.000 millones de dólares. Que eso no se dice. No, está en los números del Ministerio de Economía. Hubo una primera licuación, pero después, mes por mes, en promedio, ha habido un aumento de 10.000 millones de dólares, no pesos, dólares, por mes. Se produjo primero una licuación de deuda en pesos en diciembre, pero en lo que va comparando los dos extremos, la deuda que dejó el gobierno Fernández, que fue unos 420.000 millones, más la actual, que se debe acercar a los 475 más o menos, y la deuda aumentó por lo menos 55 mil millones de dólares neto en lo que va de la gestión Milei. O sea, bajamos los gastos licuándole las remuneraciones, las jubilaciones a la gente y aumentando los ingresos gracias a la inflación. Aumentando, que es un factor importante hoy en día, las tarifas de servicios públicos. Porque hoy en día se estabilizó relativamente el aumento de los precios de alimentos, sí, pero las tarifas de servicios públicos, fundamentalmente gas, electricidad y agua, están aumentando a un ritmo superior. Lo que pasa es que como no aumentan todos en el mismo momento y en la misma proporción, eso se va licuando, se va enmascarando mes a mes, sí, pero el aumento existe. Por eso la inflación neta de este año todavía no hay proyecciones firmes, ¿no? Pero las esperanzas del gobierno eran cerrarlas, creo que con 104%, no sé cuánto figura en el presupuesto, y de esta manera el gobierno cumple, a ver, la proyección de este año era cerrar la inflación en 104%. Una visión muy optimista porque el gobierno en este momento está superando ese nivel de inflación. Claro. Es una situación muy compleja porque esto el ciudadano medio no lo entiende, ni se lo explican. El ciudadano medio lo entretienen las payasadas de turno, la polémica, las frases efectistas, pero cuando uno va a los números se encuentra con esto. Por eso yo creo que el gobierno está, aunque no lo diga, en un dilema muy grave.
Lo que pasa es que si los delata que está en ese dilema, se acabó la esperanza, Sí. que es la siguiente. Este gobierno, ¿qué es lo que está esperando? Una ayuda externa Del con fondo. más endeudamiento del exterior. Claro. Es lo que está pidiendo al Fondo Monetario Internacional. ¿Viste? Y la situación, por más que lo elogien al gobierno, no aparenta ser muy buena, porque el gobierno está pidiendo por lo menos 15.000 millones de dólares para estabilizar la situación y levantar el cepo. Y resulta que no lo consigue. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es esto? Un gobierno que está tan elogiado, según ellos mismos, en el mundo, apuntalado por la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, vinculado con el lobby norteamericano israelí, apoyado por los organismos financieros internacionales, todo, y no puede conseguir 15.000 millones de dólares para sostener y estabilizar la situación financiera pública. ¿Cómo será de malo el gobierno, no? Claro, es una cosa que deja pensando, ¿no? Sí. Porque si las cosas van tan bien, entonces ¿por qué no consiguen plata? Tendrían que estar. Yo veo acá una repetición en escala y en escala mayor de lo que pasó con Macri. No nos olvidemos, acuérdese, cuando asume Macri prometió una lluvia de dólares. Es verdad. Todavía estamos esperando la lluvia de dólares. No, Ahora, la lluvia estuvo, pero se la llevaron ellos. Se la llevó el Toto. Sí, entre otras cosas, el propio Luis Caputo, Claro. que estuvo involucrado en mal vender al mercado con un dólar atrasado, como ahora, mal vender Milei, el propio Milei le imputó años atrás, le imputó a Luis Caputo, lo dijo en forma personalizada. No hace mucho, lo ¿eh? acusó a Luis Caputo de haber despilfarrado 15.000 millones de dólares, Sí. que yo digo que se quedó corto porque fueron entre 17 y 18.000 millones. Pero bueno, por 2.000, 3.000 millones de dólares no nos vamos a pelear. Pero el mismo presidente que lo denunció a Caputo, lo denunció desde el punto de vista verbal, ¿no? Sí. De haber despilfarrado ese dinero que todavía estamos pagando los argentinos, es el que ahora dice que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Es una vergüenza, la verdad. Por eso, ya uno tiene que mantener la serenidad, porque frente a estos disparates es lo mismo que cuando trató de aterrorizar a la población diciendo que tenían que tomar estas medidas de ajuste porque la inflación se iba a disparar al 17.000% anual. Y todavía le están preguntando de dónde sacó ese número de 17.000 millones de dólares, de 17.000% anual, porque es una cifra totalmente disparatada. Es haber tomado la inflación de un día y proyectado por 365 días como si la inflación creciera algo así como 45% diario, una locura. Claro. Entonces, cuando un presidente tira esa cifra, uno se frena porque no sabe si está frente a una persona descerebrada que dice cualquier cosa, que puede tirar cualquier información, o está frente a un fabulador en el sentido de vendedor de esperanza, o las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Por ende, lo que se puede colegir de todo esto, yo lo veo hasta ahora con un interrogante muy grave, porque las cuentas de Milei no le cierran. No. Le cierran con un ajuste permanente, pero entonces viene la pregunta del millón, ¿y hasta cuándo se va a poder sostener esa situación? Y yo le pregunto otra cosa, a ver si me puede contestar. Para mí estos tipos vinieron a hacer esto. ¿Que vinieron a hacer eso? Sí, desde ya. Primero, Milei es un hombre puesto por el capital financiero, claro, ¿no? Y consecuentemente beneficia a sus mandantes. Claro. Por eso este negociado del carry trade. El negociado del carry trade no es neutro. Esto significa una sangría financiera para la Argentina,
porque el carry trade se sostiene por un subsidio público, que son las altas tasas de interés que se pagan por los títulos de la deuda pública, ¿verdad? No es que esta gente viene y hace un negocio de privados con privados. Claro. No lo gana en la bolsa. No. Lo gana gracias a que el gobierno hace licitaciones secretas, porque nadie sabe quiénes intervienen en las licitaciones de bonos. Acá se cacarea de transparencia, pero después se piden auditorías, sí, perfecto, piden auditoría a las universidades, bienvenido que la pidan. Quieren pedir auditorías a las empresas públicas como aerolínea, bienvenido que la pidan. Ahora, ¿por qué no hacen una auditoría de la deuda pública? Claro. Por lo menos para saber quiénes son nuestros acreedores. El gobierno está haciendo 2 licitaciones por mes, una cada 15 días, con un promedio de refinanciamiento de 6 billones de pesos por cada licitación. O sea, cada mes que pasa, la Argentina está reciclando, bicicleteando, pateando para adelante entre 11 y 12 mil billones de pesos de deuda. Esto bajo nuestras narices es lo que está haciendo el gobierno, porque no paga un centavo y patea para adelante la deuda. ¿Cuánto más adelante? Entre 2 meses y un año. Dentro de 2 meses y un año no la va a poder pagar como no la puede pagar ahora. La va a tener que seguir bicicleteando más adelante. Pero ya lo tiene asumido. La situación crítica que tiene el gobierno es que no le alcanza la plata para pagar los intereses. Y en este momento la Argentina estaría arañando, pagando los intereses por la mitad de lo que debiera pagar. Y esto no solamente lo dice Juliano, que vengo a hacer yo, sino hace poco lo salió a decir el titular del SEMA, Carlos Rodríguez, a quien el propio Milei había propuesto como presidente del Banco Central, sí, y dio un paso al costado, y salió él a denunciar, lo mismo que Giacomini y otros liberales más, salió a denunciar que el gobierno está engañando a la población con el superávit fiscal porque no computa los intereses que no se pagan. Es claro, qué viveza. Yo tendría que pagar, Estado, cerca de 20.000 millones de dólares de intereses, y estoy pagando la mitad, 10.500. Y entonces, ¿dónde queda la otra, esos intereses pendientes, intereses impagos? Pasan a sumar la deuda pública, que es lo que se está produciendo en este momento. Y el gobierno, no sé, esa cifra de capitalización de intereses la va poniendo por cuotas a medida que van venciendo todos los meses. Es como irlo licuando, ir pasando una carta a la vez bajo la mesa, no lo blanquea en forma inmediata, sino que lo va dosificando, pero la deuda sigue aumentando. ¿Por qué? Por incapacidad de pago de los intereses. No tenemos plata suficiente para pagar intereses de la deuda, y por eso todo el superávit que se consigue es no para sanear la finanza pública del Estado, sino para poder pagar intereses de la deuda. Y si pagamos intereses de la deuda, el premio que vamos a tener es que vamos a volver al mercado internacional de capitales. ¿Para qué? Para que nos presten más deuda. Esa es la política Milei. Hasta ahora todo lo que le he dicho, perdón si fui muy denso, ¿no? No, está bien. Porque no quería abrumar a la gente, pero de todas maneras es una cosa que a uno lo tiene medio alterado, no en lo personal, pues psicológicamente digo, pero lo tiene alterado porque ve algo flagrante. El gobierno sí está esperando un boom en materia de exportaciones energéticas. Sí. Eso va encaminado, ¿por qué? Porque abrió las puertas de par en par al capital extranjero, para que vengan empresas internacionales a explotar y a exportar nuestro petróleo bruto. A que vengan a explotar y también exportar el gas natural. A que vengan a explotar y exportar el litio. A que vengan a aprovechar los recursos mineros. A que vengan a acrecentar las exportaciones agropecuarias. O sea,
lo que se llama primarización de la economía. La Argentina nuevamente, como gran proveedor de materias primas sin valor agregado o con mínimo valor agregado, para beneficio de los países desarrollados a quienes le vende, ¿no? Todo, desde Estados Unidos hasta China, hasta Brasil, ¿no? Las exportaciones de Argentina a Brasil creo que son un caso también, donde la Argentina vende más materia prima que productos industrializados. Y en cambio la relación con Brasil es inversa, ¿no? Es lo mismo que nos pasa con el comercio con China, que la Argentina exporta porotos de soja. ¿Por qué? Porque toda la elaboración de productos de soja se hacen en China. Claro. Entonces China compra materia prima argentina, pero el valor agregado lo pone la industria China. Claro. Entonces el arte de una política económica es cómo aumentar el valor agregado de la producción nacional. Es decir, no es lo mismo exportar trigo que exportar harina, que exportar productos panificados, ¿verdad? Sí. La Argentina podría tener una revolución agrícola, ¿no? En el sentido de producir para que con ese material se aumente la producción elaborada de productos panificados de todo tipo, tal cual, ¿no? Y en lugar de eso estamos exportando materia prima alimenticia, commodities. Sí. Héctor, ¿usted no le queda la sensación, a mí sí me queda esta sensación, ¿no?, de que esto más que un gobierno es una suerte de experimento de exterminio social? Bueno, la palabra exterminio social, no sé cómo interpretarla, pero que es un experimento, sí. Y es un experimento, yo creo, muy peligroso de experiencia de explotación del capital financiero sobre la economía real. Eso sí es realmente y fundamentalmente grave, por sobre el hombre. Implica una destrucción de la capacidad de industria, la capacidad de fabricación nacional, donde primero ya no tenemos prácticamente grupos empresarios realmente nacionales, ¿no? Y los que están son grupos multinacionales, algunos con base en la Argentina, y no solamente en la Argentina, son empresas que manejan su negocio internacional, muy respetable, pero que tienen su propia política, como puede ser el caso del grupo Tequín, que es un grupo realmente desarrollado a un nivel de competitividad internacional, pero que incluso tiene sus problemas, porque el titular de Tequín, Paolo Roca, está pidiéndole al gobierno que frene las importaciones competitivas de China, porque China está entrando con productos siderúrgicos, metalúrgicos más baratos. Más baratos, sí. Y hasta el mismo Estados Unidos tiene el problema de la competencia china. O sea que todo el discurso del libre cambio, del libre comercio, de la libertad y todas esas cosas, cuando llega al terreno de los hechos, se va licuando como la arena en la mano, ¿no? Que se va desdibujando. Se pierde, sí. Sí, en consecuencia el balance, para, digamos, intentar un balance muy rudimentario, es que la suerte del gobierno, para mí, no está no solamente asegurada, sino que está corriendo un riesgo muchísimo más alto del que se dice. Lo que pasa es que en este caso nadie quiere levantar la perdiz, porque si en este momento se produjese una aclaración de estas cosas, si se discutiesen estos problemas, el gobierno no saldría bien parado y entonces la mentada confianza, entre comillas, caería. Claro. Además, otro tema, hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero con todo esto, que no somos nosotros. Esto no es neutro. La inflación en sí misma
no es como en el juego ese de la perinola que todos pierden. No, hay ganadores y perdedores. Con la inflación pierden la mayoría de los sectores productivos locales. Y en cambio ganan las multinacionales y el capital financiero. Los fondos de inversión especulativos con el negocio del carry trade están batiendo récord de ganancia. Y esa ganancia, ¿de dónde surge? Surge del subsidio del Estado, que le paga tasa de interés altísima. Y el Estado somos todos nosotros, con lo cual, en definitiva, todos nosotros estamos pagando esta fiesta financiera que tienen los sectores especulativos bancarios. Y eso nadie lo dice. No, los ganadores de siempre. Sí. Es una situación irritante. No es nueva en la Argentina, nada más que estamos viviendo uno de los momentos donde esto se vive con mayor descaro, ¿no? Porque todavía se vive con ínfulas, con ventajas, es decir, con prepotencia. Se autoelogia. Sí. Y se autoelogia como si estuviera discutiendo en una cancha de fútbol. No, estamos haciendo un gobierno extraordinario. Nosotros como vos te dijo, hemos bajado el gasto público, sí, le bajaron el gasto público a los jubilados, que son acreedores legítimos del Estado. Seguro. Porque siempre digo lo mismo, los jubilados, entre los cuales me incluyo, somos acreedores legítimos del Estado, porque las jubilaciones no son un gasto, son la devolución de lo aportado por los trabajadores durante su vida. Sí. Yo que estoy jubilado ahora, me duele mucho cuando me dicen beneficiario. Beneficiario es que yo aporté 35 años de mi vida. El gobierno está devolviendo la plata que retuvo compulsivamente. Sí. Y resulta que entonces los jubilados son acreedores legítimos del Estado. Sí. Mientras que en cambio los bancos y los fondos de inversión multinacionales son acreedores especulativos del Estado, que entraron a jugar con el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Y resulta que el gobierno le baja los ingresos a los jubilados, que son los acreedores legítimos, para poder pagarle intereses a los acreedores especulativos financieros, que son ilegítimos. Tal cual. O sea, han invertido la relación de la prelación entre los compromisos del Estado argentino. Héctor, no tengo más tiempo, le agradezco mucho la participación. Perdón que quizás fui muy denso y atosigué mucho a la gente, pero espero haber sido útil y desde ya quedamos en contacto, no hay ningún problema. Útil como siempre. Le envío un fuerte abrazo y gracias. Bueno, igualmente gracias por su llamada y saludos a los oyentes. Gracias, que siga usted muy bien. Hasta aquí fue el compañero Héctor Giuliano. Hasta el miércoles próximo. Gracias, Sebastián.